Hay momentos en los que uno se detiene, no porque la vida lo exija, sino porque el alma ya no puede seguir cargando con lo que no le pertenece. A mí me pasó un martes sin poesía, frente al espejo. Con la cara seca por fuera, pero empapada por dentro. Me pasó cuando dejé de buscar culpables y comencé a buscarme a mí. Cuando comprendí que mamá no iba a cambiar. Y que papá, aunque estuviera vivo, no iba a regresar emocionalmente. Me pasó cuando decidí que el dolor de mi historia no podía seguir marcando el ritmo de mi futuro. No es fácil mirar hacia atrás sin rabia. No es sencillo agradecer a quien te rompió sin querer. No es natural abrazar el dolor sin convertirlo en castigo. Pero es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejas de pedir que te den lo que no supieron ofrecer. Cuando dejas de mendigar en la adultez el amor que faltó en la infancia. Cuando dices, con el corazón en la mano: gracias por darme la vida. Pero lo que vino después, ya no lo dejo en sus manos. Esta historia es para quien ya no quiere repetir. Para quien se cansó de cargar, de justificarse, de disfrazarse de hijo perfecto, de alma herida, de víctima silenciosa. Es para quien está listo para decir basta, pero con amor. Para quien ha decidido sanar desde la ternura, no desde la venganza. Para quien eligió dejar de esperar la disculpa que tal vez nunca llegue. Porque ya entendió que la libertad comienza cuando uno se la entrega a sí mismo. ¿Cómo se sana a mamá y a papá? Siempre creí que los padres sabían lo que hacían. Que tenían un plan, una brújula emocional, una fórmula secreta. Hasta que un día desperté con el alma llena de grietas. Y entonces me pregunté: ¿y si mamá no supo amarme porque nunca fue amada? ¿Y si papá no supo quedarse porque a él también lo dejaron cuando más necesitaba un abrazo? Tal vez ese grito que me rompió era solo el eco de los gritos que ella escuchó. Tal vez su silencio era el mismo que tuvo que tragarse para sobrevivir. Me tomó años entenderlo. Años de rabia, de reproches, de sentirme víctima de una historia sin final feliz. Pero un día lo vi: el dolor también educa. Y muchas veces, somos hijos del dolor. Hijos del silencio, del miedo, del así me criaron a mí. Hijos de promesas no dichas y caricias suspendidas. ¿Cuántas veces me pregunté por qué mamá era tan exigente? ¿Por qué sus palabras dolían más que sus manos? Recuerdo una tarde. Tenía 9 años. Llevé una nota perfecta del colegio, orgulloso, emocionado. Cuando se la mostré, ella solo dijo: ¿y por qué no sacaste el primer puesto? Ahí sentí que no era suficiente. Como si todo mi valor se redujera a una posición en una lista. No supe entonces que esa era su forma de intentar protegerme. Enseñarme a destacar porque a ella nunca le aplaudieron ni sus pequeñas victorias. Hoy lo veo distinto. Hoy sé que muchas veces la exigencia es solo una forma de amor mal aprendido. Un reflejo de vacíos que nunca fueron llenados. Somos víctimas de víctimas, leí una vez. Al principio me pareció una excusa. Pero después de mirar la historia familiar con ojos nuevos, entendí. Mucho del dolor que cargamos no es nuestro. Es heredado. Se transmite en gestos, en frases, en silencios. No siempre por maldad. A veces, solo por repetición. Porque lo que no se sana, se repite. ¿Y tú, cuántas veces sentiste que no encajabas en tu propia familia? ¿Esperaste una caricia que no llegó? ¿Una disculpa que nunca se dijo? ¿Una conversación que aún queda flotando en el aire de la infancia? Si miras con compasión, tal vez veas que tus padres tampoco recibieron lo que tú pediste. Que también fueron niños confundidos, mendigando amor. Niños que aprendieron a amar con miedo, con culpa, con reglas ajenas. Yo a veces siento que cargo una mochila invisible. Llena de gritos que no dije, de culpas que no eran mías, de silencios que me rompieron. El cuerpo gritó lo que mi infancia calló. Lo escribí una vez, antes de una crisis de ansiedad en medio de una reunión. Por fuera, mi vida era estable. Pero por dentro,
Había un huracán que empezó mucho antes de que tuviera palabras para nombrarlo. Crecí creyendo que debía cuidar a mi mamá emocionalmente. Que si ella lloraba, yo debía ser fuerte. Me convertí en el adulto de la relación. Un niño adulto. Un hijo terapeuta. Un salvador invisible. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido responsable de la tristeza o la rabia de tus padres? Como si amar fuera aguantarse, callarse, sacrificarse. Esa es una de las heridas más profundas. Cuando el amor se vuelve deuda. Cuando uno cree que debe pagar con su alegría la estabilidad emocional de quienes debían protegerlo. Y hay algo aún más profundo, la lealtad inconsciente. Esa fuerza invisible que te hace repetir lo que juraste no repetir. Convertirte en el silencio que te rompió. En el abandono que te dolió. En la exigencia que te vació. Nadie elige a sus padres. Tampoco sus heridas. Pero sí puede elegir sanar. No desde el rencor. No desde el reclamo. Sino desde la conciencia y el amor propio. Sanar no es exigirles que cambien. Es dejar de esperar que lo hagan. Es ver al niño herido detrás del adulto que falló. Y decidir, con madurez, que hoy tú puedes hacerlo diferente. Y ahí empieza la sanación real. Cuando dejas de pedir, y empiezas a darte. Cuando entiendes que no eres culpable de cómo te criaron. Pero sí eres responsable de cómo eliges vivir. No es fácil. Es una muerte emocional. Una ruptura interna. Un nacimiento nuevo. Pero del otro lado hay algo más grande. La paz de saber que ya no vives desde la herida, sino desde la elección. ¿Qué pasaría si dejáramos de mirar a nuestros padres como figuras infalibles y comenzáramos a verlos como lo que realmente fueron, niños heridos en cuerpos de adultos? ¿Cambiaría nuestra historia? ¿Podríamos abrazarlos sin resentimiento? Hay heridas que no se cierran con el paso del tiempo, sino con la conciencia. Hay dolores que no se superan, se integran. Hay familias que no se reparan, pero sí se resignifican. Y hay amores que duelen, pero también enseñan. Porque el dolor también cría hijos, pero el amor consciente puede volver a criarlos desde otro lugar. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a convertirte en el adulto que necesitabas cuando eras niño? Porque justo ahí empieza el milagro. Justo ahí empieza la libertad. Mamá no era feliz, pero lo disimulaba bien. Lo recuerdo en su forma de caminar por la casa, rápida, firme, como si detenerse significara quebrarse. Siempre había algo que hacer, algo que limpiar, algo que resolver. Mamá se ocupaba tanto, que olvidó cómo sentirse. Me preguntaba por qué su sonrisa era tan escasa, por qué su mirada se perdía mientras revolvía el arroz o doblaba la ropa como si cada pliegue fuera una excusa para no detenerse en sí misma. Sí, reía, pero era una risa funcional, como quien se prueba una alegría prestada solo por compromiso. Nunca me habló de sus sueños, ni de sus miedos, solo de las tareas. Lávate los dientes, apaga la luz, pon la mesa. ¿Y ella, quién la cuidaba? ¿Quién le preguntaba si estaba bien? Mamá no era feliz, pero lo ocultaba con la precisión de quien ha hecho del silencio un escudo. Y de niño pensé que eso era el amor, dar sin pausa, vivir para los otros, posponer la propia alma. Hoy veo que su dolor tenía la forma de una niña que jamás pudo serlo. Una niña que aprendió a callar a los 7, a cuidar hermanos a los 9, a resignarse a los 12. Así llegó a la maternidad, rota, pero de pie. Herida, pero funcional. Exhausta, pero presente. Tal vez por eso me cuidó como supo, no como quiso. El amor se aprende desde donde uno nace emocionalmente, y a veces ese lugar es la escasez. Su exigencia fue su forma de protegerme, de intentar enseñarme a ser fuerte. Recuerdo una tarde que llevé una nota perfecta del colegio. Yo flotaba de emoción. Ella la miró y solo dijo, ¿y por qué no sacaste el primer puesto? Sentí que no era suficiente. Pero ahora entiendo,
ella también necesitó ser la mejor y nunca lo logró. Nadie celebró sus logros, así que creyó que exigirme era amarme. Hoy sé que muchas veces la exigencia no es más que un amor mal aprendido. Somos víctimas de víctimas. Lo leí una vez y al principio me sonó a excusa. Hasta que empecé a mirar la historia familiar. Lo que no se sana, se repite. Lo que no se llora, se hereda. ¿Y tú, cuántas veces has sentido que no encajabas en tu propia familia? ¿Cuántas veces esperaste una disculpa que aún no llega? Tal vez tus padres tampoco la recibieron. Tal vez también fueron niños confundidos pidiendo amor en casas frías. Tal vez también aprendieron a amar con miedo, con culpa, con normas impuestas. Hay una mochila invisible que muchos cargamos. Llena de dolores que no nos pertenecen. Gritos que no dimos, pero que escuchamos. Golpes que no dimos, pero que cargamos en el cuerpo. El cuerpo gritó lo que la infancia calló. Un día colapsé en medio de una reunión. Mi vida estaba bien, pero dentro de mí había un huracán. Había crecido cuidando emocionalmente a mamá, convirtiéndome en el adulto de la relación, el hijo terapeuta, el salvador silencioso. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que amar implicaba sacrificarte? Cuando el amor infantil se convierte en deuda, el niño paga con su silencio, su alegría, su autenticidad. Pero hay algo aún más profundo, la lealtad inconsciente. Esa fuerza que nos hace repetir lo que prometimos no repetir. Tú no escogiste tu idioma, tu religión, ni tus valores morales. Tampoco a tus padres. Pero heredaste sus heridas. Y muchas veces intentamos sanar nuestra infancia desde el rencor. Pero sanar no es castigar. Sanar no es exigir. Sanar es mirar con compasión, sin justificar. Es ver al niño herido detrás del adulto que nos falló. Es decir, ya no me deben nada. Yo me encargo ahora de mí. Es ahí donde empieza la sanación real. Cuando dejo de mendigar el amor que no recibí, y empiezo a darme lo que siempre necesité. No soy culpable de cómo me criaron, pero sí soy responsable de cómo sigo viviendo. Y eso es libertad. Hoy me pregunto, ¿cuántas veces quiso llorar frente a nosotros y no lo hizo? ¿Cuántas veces tragó su llanto mientras escuchaba que no alcanzaba para pagar la renta, mientras mamá lo reclamaba por no estar emocionalmente presente? ¿Cuántas veces lo sorprendió la nostalgia en medio de una caminata solitaria al trabajo, con la cabeza agachada y las manos en los bolsillos como si pudiera esconder ahí todo lo que le dolía? Lo más triste no fue que papá no llorara. Lo más triste fue que nadie le dijo que podía hacerlo. Nadie le ofreció un abrazo sin condiciones. Nadie le enseñó que expresar el dolor no era sinónimo de debilidad. Yo fui testigo. De esa rabia que no era rabia. De esa tristeza acumulada que estallaba en cosas mínimas, un vaso mal puesto, una puerta mal cerrada. Y después, el silencio. Ese silencio más ruidoso que un grito. Ese silencio que lo desaparecía emocionalmente de casa, aunque su cuerpo siguiera ahí. ¿Y tú? ¿Cómo era tu papá? ¿Lo viste llorar alguna vez? ¿O aprendiste, como yo, a leer sus emociones en sus ausencias? ¿A intuir el dolor en sus ojos, aunque nunca lo dijera? Hay padres que lloran en los baños. Otros en el auto estacionado. Algunos mientras fingen arreglar algo en el garaje. Y muchos lloran por dentro toda la vida sin que nadie lo note. Hasta que un día explotan, enferman o simplemente se apagan. El cuerpo no distingue entre lo que sentimos y lo que callamos, dice la ciencia. Y papá vivió reprimiendo tanto que su cuerpo enfermó. Le dijeron que era estrés. Presión alta. Problemas gástricos. Yo lo llamé tristeza crónica. De esa que no se llora, se hereda. Porque sí, también heredamos el dolor no expresado. Cargamos con lágrimas que no se derramaron, con conversaciones que nunca se tuvieron, con abrazos que se congelaron por miedo a parecer débiles. Y luego, crecemos. Y repetimos.
Nos convertimos en columnas de piedra que sonríen en las fotos familiares. En hombres que tragan lo que sienten. En padres que aman desde la dureza, sin saber por qué. Hoy entiendo. Papá también fue un niño asustado atrapado en un cuerpo de adulto. Detrás de su rostro serio vivía un alma necesitada de ternura, de un lugar donde poder ser sin miedo. Pero nunca lo encontró. Tal vez nunca lo buscó. Porque pensó que no lo merecía. Porque a él también le dijeron que los hombres no lloran. Que ser hombre es sostener. Que primero es el deber, luego, si queda espacio, el placer. Pero ¿y el sentir? ¿Dónde quedó el permiso para sentir? A veces lo imagino en la oscuridad, llorando sin sonido, como yo lo he hecho tantas veces, intentando esconder el dolor para no ser una carga para nadie. Porque esa también es una herencia silenciosa. Creer que mostrar lo que sentimos es molestar. Pero no. Sentir es vivir. No llorar no te hace fuerte. Solo te hace sordo al alma. Y con el tiempo, te convierte en un desconocido para ti mismo. Si algo aprendí de papá, fue esto. El dolor que no se expresa se transforma. En enfermedad. En adicción. En distancia emocional. Me duele saber que él eligió entre su sensibilidad y su rol. Y eligió el rol. Por eso hoy yo elijo diferente. Hoy lloro. Hoy abrazo sin miedo. Hoy le enseño a mi hijo que la vulnerabilidad también es valentía. Que llorar no te quita nada, te devuelve. Porque si no rompemos el modelo nos rompe. Papá también lloraba, pero no lo supimos. Tal vez pensaba que debía protegernos de su tristeza. Tal vez nadie le enseñó que compartir el dolor también es una forma de amar. Y sí. Hoy creo que habría sido aún más mi padre si se hubiera permitido ser humano. Si me hubiera mostrado que uno puede quebrarse y seguir. Que uno puede llorar y seguir siendo digno. Que uno puede sentir y seguir siendo hombre. Nos dañamos sin querer, porque no sabíamos hacerlo mejor. Y a veces me pregunto, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos conocido sanos? Si mamá no hubiera llegado a la maternidad con el corazón lleno de renuncias. Si papá no hubiera caminado con los hombros vencidos por la herencia emocional de un padre ausente. Si yo no hubiera crecido sintiendo que debía ganarme el amor con méritos. Qué diferente habría sido nuestra historia si todos hubiéramos sabido amar sin miedo, hablar sin gritar, mirar sin juicio. Pero no supimos. Nadie nos enseñó. Entonces hicimos lo único que sabíamos, repetir. Repetimos los patrones. Los silencios. Los mandatos. Repetimos heridas con nuevos rostros. Repetimos gestos que ya se habían hecho en generaciones anteriores. Nos dañamos sin querer, porque no sabíamos hacerlo mejor. Y aún así, nos amábamos. Con torpeza, con miedo, con pocas herramientas. Yo aprendí a poner límites después de romperme. A hablar después de tragarme años de palabras. A abrazar después de haber temido el contacto. Me tomó tiempo. Me tomó caerme, dejar de ser el hijo perfecto, dejar de pedirle a mamá que calmara mis tormentas, dejar de exigirle a papá el padre que imaginé. Tuve que escuchar sus historias con el alma. Y ahí entendí. Ellos también estaban heridos. También fueron niños no escuchados. Adolescentes incomprendidos. Adultos que fingían tener todo bajo control mientras se deshacían por dentro. Y así llegamos al vínculo. Llenos de capas. De máscaras. De barreras. ¿Y cómo se sana eso? Tal vez. El primer paso sea dejar de esperar que el otro cambie. Dejar de señalar. Dejar de decir, tú me hiciste daño. Y empezar a preguntarnos. ¿Por qué esto me dolió tanto? No para culparnos. Sino para hacernos responsables. Porque sanar no es esperar que papá nos abrace distinto. Es aprender a abrazarnos como él no supo.
No es que mamá finalmente nos diga estoy orgullosa de ti. Es aprender a mirarnos al espejo y reconocernos desde dentro. Sanar no es borrar el pasado. Es mirarlo con otros ojos, con otros silencios, con otro corazón. Es ver que lo que dolió también dejó semillas. Que el dolor, muchas veces, es maestro. Que lo que no nos dieron, nos enseñó a buscar dentro lo que afuera faltaba. Y aunque duela, aunque escueza, hay que decirlo. Mamá, papá, yo también me equivoqué. También me cerré. También puse distancia. También fui injusto. También me fui sin despedirme del todo. También me endurecí cuando ustedes solo estaban tratando de sobrevivir. Porque sí, nos dañamos todos. A veces con palabras. A veces con silencios. A veces simplemente con lo que no supimos dar. Y sin embargo, aquí estamos. Aún con heridas abiertas. Aún con vínculos rotos a medias. Aún con miedo. Aquí seguimos. Queremos entendernos. Queremos sanar. Queremos que esta historia no se repita igual. Y no es fácil. Hay días en los que la rabia gana. Días en los que vuelve el niño no visto. Días en los que la adolescente herida vuelve a preguntar. ¿Tan difícil era decirme que estaba bien sentir? Días en los que quisiera haber tenido otros padres, otra historia, otra infancia. Pero entonces respiro. Miro esas fotos viejas donde ustedes sonríen con los ojos tristes. Y veo el cansancio. Veo la soledad. Veo lo poco que sabían de sí mismos. Y me dan ganas de abrazarlos en el tiempo. De decirles que lo hicieron como supieron. Que tal vez fue poco, pero fue real. Que, aun con todo, hubo amor, aunque herido, aunque torpe. Y los perdono. No porque no haya dolido. Sino porque ya no quiero seguir cargando con esto. Y ahí, algo se ablanda. Algo se acomoda. Algo descansa. Porque entender que nos dañamos sin querer, también es un acto de amor. Un amor que no idealiza, que no exige, que no borra lo que pasó. Un amor que se atreve a mirar la sombra. A ver que el dolor no es culpa. Es herencia. Y lo heredado se puede transformar. Podemos ser el punto de inflexión. Podemos ser puente. Entre lo que fue y lo que puede ser. Podemos elegir amar distinto. Hablar sin herir. Escuchar sin reaccionar. Cuidar sin controlar. Pero para eso, hay que dejar de exigir perfección. Nuestros padres no eran dioses. Eran humanos. Como tú. Como yo. Llenos de expectativas rotas, de frustraciones no nombradas, de sueños aplazados. Y tal vez ahí, justo ahí, comience la sanación. Cuando soltamos la exigencia y abrazamos la comprensión. Cuando, en vez de repetir el trauma, lo interrumpimos. Cuando, en vez de reclamar, decidimos hacerlo distinto. Porque sí, nos dañamos sin querer. Pero hoy, ahora que sabemos un poco más, podemos elegir hacerlo mejor. Aunque sea de a poco. Aunque sea con miedo. Aunque sea con la voz temblando. Eso también es amar. Eso también es sanar. Eso también es crecer. El grito de mamá fue su forma de pedir ayuda. Crecí con miedo a su voz, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Cuando gritaba, algo en mí se hacía pequeño. El aire se espesaba, el tiempo se detenía. No entendía por qué una toalla mal doblada podía desatar un huracán. Pero lo hacía. Y cada grito se me pegaba a la piel como un tatuaje invisible. De niño creía que el problema era yo. Pensaba que si me esforzaba más, si era más ordenado, más callado, más perfecto, ella no gritaría. Me tomó años entender que su grito no era contra mí. Era su forma desesperada de decir, no puedo más. Era su súplica disfrazada de enojo. Su cansancio convertido en furia. Su tristeza hecha ruido. Porque mamá no sabía llorar en voz alta.
Gritaba porque era lo único que le enseñaron. Gritaba porque nadie la escuchó cuando hablaba bajito. Porque en su infancia solo era visible cuando hacía ruido. Y así se convirtió en adulta. Gritando para existir. ¿Qué hay detrás de un grito? Duele admitirlo, pero lo que más me marcó fue lo que ella menos sabía controlar. Que su forma de protegerse me terminó hiriendo. Que en vez de un te amo, muchas veces recibí un apúrate. Que en vez de una caricia, llegó una orden. Pero cuando miro más allá de la forma, puedo ver el fondo. Y en el fondo, hay un eco que dice, abrázame. Mírame. Dime que no estoy sola. Un día quise confrontarla. Ya era adulto. Le dije que sus gritos me dolieron. Que sentí miedo. Que durante años me tensaba si alguien levantaba la voz. Ella bajó la mirada, respiró hondo, y dijo con un hilo de voz. Yo también tenía miedo, pero nadie me lo preguntó. Y esa frase me rompió. Porque ahí estaba todo. Mamá también fue una niña asustada. Atrapada en un cuerpo de mujer que debía funcionar. Limpiar. Cuidar. Aguantar. Sin descanso, sin derecho a decir no puedo más. Su historia estaba escrita en su voz. Una historia de mujeres que confundieron fuerza con silencio. Que se tragaron el llanto. Que aprendieron a controlarlo todo, porque no podían controlar nada dentro. Y ella repitió eso. Como tantas. Como yo también habría hecho, si no hubiera elegido sanar. ¿Qué pedía mamá cuando gritaba? Tal vez solo quería un te veo. Un aquí estoy. Tal vez solo necesitaba ternura, pero no sabía pedirla sin parecer débil. Nadie le enseñó que pedir ayuda es valentía. Que el amor no duele más si se dice en voz baja. Que lo que no se dice, enferma. Que lo que no se llora, se grita. Que lo que no se sana, se hereda. Y eso pasó. Una madrugada, el insomnio me llevó de regreso a esa cocina silenciosa. Recordé a mamá fregando los platos, mirando el suelo, ausente. Y después, sin previo aviso, venía el estallido. El grito era su fuga. La válvula de alguien que no sabía cómo regular su mundo interior. Y fui yo quien recibió la mayoría de esos estallidos. Pero hoy no quiero repetirlos. Hoy elijo comprender. No justificar. Comprender. Elijo hablar, no gritar. Abrazar, no controlar. Sentir, sin destruir. Porque eso es lo que necesitaba de mamá. Y eso es lo que hoy quiero dar. Como redención. Como acto de amor. Como reescritura. Cada vez que respiro en vez de explotar, algo se sana. Algo se libera. Algo se corrige en la historia familiar. Porque el grito de mamá era su forma de pedir ayuda. Y aunque llegó tarde, hoy la escucho. Hoy le respondo con ternura. Con comprensión. Con presencia. Y al hacerlo, también me abrazo a mí. Al niño que temblaba en silencio. Al que creía que debía ser perfecto para no ser castigado con la voz. Papá no estuvo. Porque nadie estuvo para él. Nunca supe lo que era tener un padre que se sentara a preguntarme cómo me fue en el día. Nunca sentí lo que se siente cuando alguien te escucha con el corazón, sin prisa, sin juicio, sin mirar el reloj. Lo veía siempre de lejos, como si habitara otra dimensión, como si su alma viviera en un mundo paralelo. Uno donde no había espacio para lo emocional, solo para la rutina, la obligación, la supervivencia. Entraba a la casa con el cuerpo, pero su alma, esa parte sensible y presente, se quedaba estacionada en algún rincón del pasado. Quizás en una infancia no resuelta. Quizás en un recuerdo que nunca pudo compartir porque nadie le enseñó que contar lo que duele también es una forma de curarse. Hablaba poco, y cuando hablaba, no hablaba de sí mismo. Era un hombre hecho de silencios rígidos y manos gastadas. De miradas perdidas y rutinas repetidas. No fue cruel,
pero tampoco fue tierno. No gritaba, pero tampoco abrazaba. Y por años pensé que ese vacío que dejaba era culpa mía. Que si yo hubiese sido más alegre, más simpático, más obediente, él habría estado. Pero no. De adulto entendí la verdad que me salvó. Papá no estuvo, porque nadie estuvo para él. Se puede cumplir sin haberse sentido sostenido. Se puede estar sin haberse sentido amado. Y eso era él. Un hombre que cumplía. Traía el pan, pagaba las cuentas, arreglaba la luz. Pero no sabía qué hacer con las emociones, ni las propias ni las ajenas. No sabía qué hacer cuando yo lloraba. Tampoco cuando lloraba mamá. Y sospecho que tampoco sabía qué hacer cuando lloraba él mismo, solo, en medio de la noche, mientras todos dormíamos. Porque él no vivía, sobrevivía. Y eso lo aprendió desde chico. A los 7 años ya trabajaba. A los 10 cuidaba hermanos. A los 14 cargaba una casa entera sobre sus hombros. ¿Quién cuida al niño que nunca tuvo infancia? ¿Quién enseña a amar a quien nunca fue amado sin condiciones? En lo profundo, lo sé. Mi padre quería amar. Pero no sabía cómo. Porque el amor no se improvisa, el amor se aprende. Y a él nunca le enseñaron. Solo repitió lo que vio. Padres ausentes, golpes disfrazados de correcciones, afecto que se ganaba, nunca que se ofrecía libremente. Creció en un mundo árido, donde sentir era un lujo peligroso. Donde para seguir había que endurecerse. Donde llorar era sinónimo de debilidad y amar era un riesgo que no se corría. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra relación si alguien lo hubiese abrazado a tiempo. Si alguien le hubiese dicho, estás bien así como eres. Si alguien lo hubiese sostenido en sus noches de miedo. Tal vez entonces, él habría podido sostenerme a mí. Pero en lugar de eso, eligió ausentarse. Y esa fue su manera de protegerse. Creía que estar distante lo salvaba de quebrarse. Pero en realidad, solo lo alejaba más de sí mismo y de nosotros. Recuerdo una noche. Yo tenía 12 años. Lo escuché llorar. No era un llanto escandaloso. Era un quejido contenido, un lamento bajo detrás de la puerta del baño. Pensé que estaba enfermo. Pero no era gripe. Era soledad. Era dolor acumulado. Era todo lo que no sabía cómo sacar. Quise ir. Pero algo me detuvo. Tal vez el miedo de ver algo que no debía. Tal vez porque yo ya también había aprendido a esconder el dolor. A callarlo. A fingir que no pasaba nada. Somos víctimas de víctimas. Esa frase la leí sin entenderla del todo. Hasta que la vi reflejada en él. Mi padre no fue malo. Fue herido. Criado en la exigencia, la distancia y la autosuficiencia emocional. Se volvió ese tipo de hombre que prefiere ser respetado a ser amado. Porque el amor, para él, era incierto. El respeto, en cambio, se podía ganar. Y se volvió experto en eso, en cumplir, en responder, en sostener. Pero no en sentir. Dentro de él. Había un niño pidiendo permiso para ser vulnerable. Y yo también fui ese niño. Uno que quería un padre que lo mirara con orgullo, que lo abrazara sin razón, que le preguntara cómo se sentía sin mirar la hora. Y lo más duro no fue no tenerlo. Fue convencerme de que no lo necesitaba. Ahí empieza la herida. En el autoengaño. En decir estoy bien cuando por dentro uno se cae. En aparentar fortaleza cuando uno solo quiere ser sostenido. Y entonces se compensa. Con logros, con relaciones, con ansiedad. Se vive persiguiendo algo, sin saber qué. Perdonar a papá no fue un acto heroico. Fue una rendición. Fue soltar la exigencia. Dejar de pedirle al adulto lo que nunca recibió de niño. Fue mirarlo con otros ojos. Ojos que distinguen entre lo que merezco y lo que el otro es capaz de dar.
Porque no todo lo que necesitamos va a venir de donde esperamos. Y hay que aprender a buscarlo en otro lugar. A veces, dentro de uno mismo. Él no supo estar. No porque no quisiera, sino porque nadie le enseñó cómo. Eso no lo hace menos responsable. Pero sí, lo vuelve más humano. Y cuando dejamos de ver a nuestros padres como gigantes, y los empezamos a ver como personas, algo se afloja. Algo se acomoda. Algo empieza a sanar. El vacío que dejó papá no se llena con rabia. Se llena con verdad. Con comprensión. Porque lo que no se comprende, se repite. Y yo no quiero repetir. No quiero que mis hijos un día digan que yo no estuve, aunque mi cuerpo siempre haya estado. No quiero ser un fantasma emocional. No quiero seguir esa cadena. Por eso miro hacia atrás. No para quedarme ahí, sino para entender. Para ver al hombre detrás del rol. Al hijo detrás del padre. Al niño detrás del silencio. Cuando entendí que él también había estado solo. Mi juicio se transformó en empatía. Y con la empatía, llegó la compasión. Y con la compasión, la paz. Papá no estuvo porque nadie estuvo para él. Y eso no lo justifica, pero explica. Explica su ausencia. Su rigidez. Su dificultad para decir te quiero. Su tendencia a escapar en el trabajo, en la rutina, en el fútbol, en cualquier cosa menos en sí mismo. Porque en su mundo, hablar de emociones era peligroso. Ser vulnerable era una amenaza. Y nadie le enseñó que también es valiente quien se atreve a sentir. Y entonces llegó ese otro momento. Ese otro dolor. El de ser niño, y convertirse sin aviso en el sostén emocional de quienes debían sostenerte a ti. Hubo un instante, no recuerdo la edad exacta, en que sentí que la casa ya no tenía techo, solo paredes torcidas a punto de caer. Mamá lloraba por los rincones como si yo fuera su única esperanza. Y papá me hablaba como si mis respuestas fueran la solución a sus frustraciones. Me convertí en el testigo silencioso de un dolor que no me correspondía. En el salvavidas emocional de dos adultos que se olvidaron de ser adultos. Y por dentro gritaba. No soy tu mamá, mamá. Ni tu terapeuta, papá. Apenas estoy aprendiendo a caminar, ¿por qué me pides que te cargue? Pero lo hacían. Y yo, sin saberlo, lo acepté. Mamá no me pedía que ordenara mis juguetes. Me pedía que la escuchara. Que la validara. Que la sostuviera. Papá no me hablaba como padre. Me hablaba como amigo cansado. Como hombre frustrado. Como hijo no comprendido. Y yo absorbía todo eso. Sin filtros. Sin saber dónde guardarlo. Y lo peor. Fue que aprendí a creer que eso era normal. Que amar a mis padres era sinónimo de salvarlos. Que si mamá se rompía, yo debía repararla. Que si papá se callaba, yo debía descifrarlo. Me olvidé de mí. Para convertirme en su bastón emocional. Dormía con miedo a la oscuridad. Y aún así era el adulto de la casa. Atraía heridas. Heridas que necesitaban mis cuidados. Pero que jamás cuidarían los míos. Porque eso es lo que ocurre cuando te enseñan a cuidar antes de enseñarte a ser. Te conviertes en el enfermero emocional de todos, menos de ti mismo. ¿En qué momento un hijo deja de ser hijo para convertirse en el sostén emocional de sus padres? ¿Quién fue el primero que confundió amor con carga? ¿Por qué nos enseñaron que darlo todo por los padres era un acto de amor? Cuando, muchas veces, es un acto de abandono hacia uno mismo. Yo no quería ver a mi madre derrumbarse frente a mí. Quería que fuera mi refugio, no la razón por la que me sintiera frágil. Yo no necesitaba que mi padre me contara lo mucho que odiaba su vida. Necesitaba que me preguntara cómo me sentía con la mía. Pero eso nunca pasó. Y entonces me creí responsable. Me creí fuerte. Me creí necesario.
Pero no era fortaleza. Era trauma. No era amor. Era lealtad inconsciente. Esa lealtad que te hace quedarte donde duele. Porque te enseñaron que eso es amar. Y luego, claro, llegó la culpa. Esa culpa que aparece justo cuando decides poner un límite. Cuando por fin dices, no puedo más. Cuando por fin decides ser hijo, no salvador. Y ahí aparece esa vocecita. Esa que te susurra desde dentro. Pero ellos lo dieron todo por ti. De verdad lo dieron todo. O me dieron lo que pudieron. ¿Y yo llené el resto con sacrificio? ¿De verdad fue amor? ¿O fue dependencia emocional disfrazada de entrega? Recuerdo el día como si fuera hoy. Me miré al espejo, con los ojos ardiendo y la voz temblando. Y me lo dije con fuerza, casi con rabia. Como quien se arranca una cadena que ya no quiere llevar. No soy tu mamá, mamá. Ni tu terapeuta, papá. Y lloré. No por ellos. Lloré por mí. Porque al decirlo, me di cuenta de todo lo que había perdido en el intento de sostenerlos. De cuántos años de mi vida estuve esperando su aprobación, su validación, su permiso para ser yo. Esperando que me perdonaran por haber nacido con una sensibilidad que ellos nunca supieron nombrar. Y no los culpo. No más. Ya no. Ahora los veo como lo que son. Dos seres heridos. Mamá, una mujer rota que aprendió a amar con miedo. Papá, un hombre cansado que nunca supo cómo sentirse seguro. Pero yo no soy responsable de sus vacíos. Yo no vine a esta vida para llenarles las grietas. Yo vine a aprender a ser libre. A amar sin cargar. A vivir sin el peso del deber emocional. Y sí. Cuesta. Duele. Decir que no puedes salvar a quienes te dieron la vida. Es uno de los duelos más crueles que se pueden vivir. Pero también es uno de los más liberadores. Porque en esa aceptación aparece algo nuevo. Una paz distinta. La que llega cuando ya no te justificas por poner límites. Cuando ya no lloras cada vez que dices, esto no me corresponde. Cuando dejas de tratar de reparar una infancia que, simplemente, no fue tu culpa. La sanación no llega desde el reclamo. Llega desde la claridad. Desde ese momento en que miras a tu madre y, con ternura, le dices: no soy tu madre. Y miras a tu padre, y con respeto, le dices: no soy tu terapeuta. Y ellos, no tienen que entenderlo. Ni siquiera tienen que aceptarlo. Basta con que tú lo sepas. Con que tú lo vivas. Con que tú lo sostengas. Porque entonces todo cambia. Entonces comienzas a ver con otros ojos las heridas que te enseñaron a amar mal. Porque sí, hay formas de amar que parecen amor. Pero son hambre. Formas de querer que no cuidan. Que no sostienen. Que no sanan. Yo aprendí a amar esperando. Esperando que no me abandonaran. Esperando que no me gritaran. Esperando ser elegido sin tener que suplicarlo. Aprendí a amar desde el miedo. No desde la libertad. Y lo supe tarde. Lo supe cuando ya me había roto amando con ansiedad. Cuando ya había entregado partes de mí que no sabía que debía conservar. Lo supe cuando una relación me dolía más de lo que me curaba. Y aún así, me quedaba. Porque confundí dolor con intensidad. Ausencia con deseo. Control con cuidado. Porque mis heridas me enseñaron a amar mal. Me enseñaron que si me esforzaba lo suficiente, alguien iba a quedarse. Que si era lo suficientemente bueno, no me iban a dejar. Que si me convertía en lo que el otro necesitaba, por fin me verían. ¿Y de dónde vino todo eso? De casa. De ese lugar donde debí sentirme seguro. Pero aprendí a caminar en puntillas. De ese lugar donde el afecto era condicional.
Donde un mal comportamiento se pagaba con frialdad. Donde un error era suficiente para que el amor se retirara. Aunque fuera solo por unas horas. Y así, aprendí a merecer lo que era un derecho. A mendigar lo que debió ser gratuito. A creer que amar era esfuerzo, sacrificio, renuncia. Y no lo era. El amor real no exige que te anules. El amor real no te pide que cargues a nadie. El amor real no te da miedo. Y hoy lo sé. Hoy elijo amar distinto. Amar sin callarme. Amar sin cargar. Amar sin abandonarme en el intento. Hoy entiendo que poner un límite no es falta de amor. Es amor propio. Es reparación. Es decirle al niño que fui. Ya no tienes que salvar a nadie. Ya es hora de salvarte a ti. Vengo de una infancia donde la validación era escasa y el silencio largo. Donde el abrazo no era una respuesta automática ante el llanto, sino un premio por portarse bien. Vengo de una madre que amaba, pero no sabía cómo demostrarlo. De un padre que estaba, pero no habitaba. Vengo del eco de frases que parecían inofensivas. No seas tan sensible. Eso no es para tanto. Estás exagerando. Y entonces, aprendí que sentir estaba mal. Que expresar era peligroso. Que si mostraba mi dolor, podía quedarme solo. Con el tiempo, ese niño herido se volvió adulto. Un adulto funcional, responsable, incluso exitoso. Pero que en la intimidad temblaba. Que en el amor se perdía. Que se aferraba a relaciones rotas como si fueran salvavidas. Porque, en el fondo, el dolor le era familiar. Porque no sabía recibir amor sin condiciones. Porque no confiaba en la calma. Porque la paz le parecía sospechosa. Porque si no dolía, no era real. Porque si no costaba, no valía la pena. Porque sus heridas confundieron el amor con sacrificio. Porque nadie le explicó que amar no debía doler así. Crecer, sin darnos cuenta, muchas veces significa recrear el ambiente emocional de la infancia. Eso no me lo enseñaron. Me lo gritó la vida. Lo escuché en cada relación donde me volví niño otra vez. Donde mendigué atención. Donde toleré lo que no merecía. Donde fui más psicólogo que pareja. Más cuidador que compañero. Más espejo que alma. Repetí la historia, sin querer. Sin saberlo. Porque lo que no se sana, se repite. Las heridas no resueltas se disfrazan de elección. Y uno cree que está eligiendo. Pero solo está repitiendo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te atrae lo que te duele? ¿Por qué te cuesta soltar a quien claramente no te ama bien? ¿Por qué desconfías de quien te quiere sin juegos? ¿Por qué huyes cuando alguien te invita a ser vulnerable? Yo sí. Y entendí que la respuesta no está en el otro. Está en mí. Está en ti. Está en las memorias emocionales que guardamos como si fueran verdades. En esa voz interna que nos dice: no mereces más que esto. En ese niño que creyó que debía ganarse el amor. Y ahora, de adulto, sigue actuando como si todavía estuviera a prueba. Yo lo vi. Vi cómo me anulaba para que el otro se quedara. Cómo aceptaba migajas emocionales mientras decía estar bien. Cómo justificaba maltratos con discursos espirituales. Cómo me deshacía en nombre del amor. Pero eso no era amor. Era trauma. Era lealtad ciega a un patrón aprendido. Era una repetición disfrazada de destino. Era miedo. Disfrazado de romanticismo. Ansiedad, queriendo vestirse de pasión. Y me cansé. Me cansé de poner el corazón en bandejas oxidadas. De buscar afuera lo que nunca aprendí a darme por dentro. De romantizar el desamor. De idealizar a quien no sabía quedarse. De cargar culpas que no eran mías. Y entonces, empecé a sanar. Y sanar, dolió más que quedarme roto. Porque sanar es renunciar a lo familiar.
Es atreverte a vivir sin drama. Es decirle adiós a quien siempre esperaste. Es mirarte al espejo. Y hacerte responsable. Sin excusas. Sin víctimas. Sin héroes. Sanar fue aprender a estar solo. Sin sentirme vacío. Fue descubrir que no necesito demostrar mi valor para merecer amor. Que no tengo que ser perfecto ni fuerte todo el tiempo. Que quien me ame de verdad, sabrá quedarse. Sin que yo tenga que recordárselo. Que merezco ser amado por quien soy. No por lo que doy. Que el amor verdadero no se construye desde la necesidad, sino desde la libertad. Y cuando uno empieza a amarse bien, todo cambia. Lo que antes parecía normal, ahora duele. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Lo que antes confundías con amor, ahora sabes que era una herida. Y empiezas a elegir distinto. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. No eres culpable. Pero sí eres responsable de lo que haces con tu dolor. No fue tu culpa que te dejaran esperando con la mochila puesta. No fue tu culpa que mamá no supiera mirarte cuando llorabas. Ni que papá no tuviera las palabras. No fue tu culpa el divorcio, el grito, la ausencia, la distancia emocional. No fue tu culpa crecer sin manual, sin guía, sin amor suficiente. No fue tu culpa aprender a quererte tarde, mal o nunca. No fue tu culpa. Pero ahora, ¿qué haces con eso? Es fácil quedarse en el lugar de quien señala. De quien repite, me rompieron. Y sí, fuiste herido. Fuiste ignorado. Fuiste moldeado en ambientes que no sabían cómo sostenerte. Pero si te quedas ahí, si solo señalas hacia atrás, te quedas atrapado en el pasado. Porque aunque no elegiste lo que te pasó, si eliges lo que haces con eso, ahí empieza tu poder. Ahí nace la diferencia entre la víctima eterna y el adulto consciente. Ahí empieza la responsabilidad. Yo también pasé años buscando culpables. Intentando entender por qué a mí. ¿Por qué ese abandono? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué ese frío? Hasta que entendí que las respuestas pueden explicar, pero no pueden sanar. Porque saber por qué dolió no hace que deje de doler. El dolor no se disuelve con explicaciones. Se transforma con decisiones. Y la más valiente es esta. Tomar el dolor y hacer algo distinto con él. Convertirlo en fuego que alumbra, no que quema. En semilla que crece, no que ahoga. En conciencia. La herida no te define. Pero puede dirigirte si no la miras. Porque lo que no sanas, lo repites. Lo que no enfrentas, te dirige. El dolor es como un río subterráneo. Si no le haces cauce, se filtra en tus relaciones, en tus reacciones, en tus elecciones. Y ahí estás tú. Reaccionando como niño en cuerpo de adulto. Exigiendo lo que no te dieron. Huyendo del amor, porque duele. Saboteando la paz, porque se siente extraña. Y entonces te preguntas. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué atraigo esto? ¿Por qué repito esto? Y la respuesta, duele. Porque no es lo que te hacen. Es lo que tú haces, con lo que te hicieron. El pasado no puede tocarte. A menos que seas tú quien lo traiga de vuelta todos los días. Leí una vez. Una idea se puede cambiar. Y sí, una creencia puede desmontarse. Pero para eso, tienes que verla. Tienes que reconocer que llevas años creyendo que no vales lo suficiente. Que no mereces un amor tranquilo. Que tienes que probar tu valor a cada paso. Porque así te lo enseñaron. Pero ahora, tú decides si lo sostienes. Y ahí empieza la gran pregunta. ¿Cómo se suelta una identidad construida en el dolor? Porque en su control había miedo. Porque en su dureza, abandono. Porque, aunque lo expresó mal, ella también amó.
Me escuché en papá y solté el juicio, porque entendí que el silencio también grita. Que él tampoco supo, que fue criado por hombres aún más fríos. Que sobrevivió como pudo, que no supo amar, no por maldad, sino por limitación. Y cuando uno entiende eso, algo se ablanda. Algo se acomoda en el alma. Me descubrí en mí y empecé a escribir una nueva historia. No perfecta. No sin errores. Pero mía. Propia. Elegida. Con cicatrices que ya no me dirigen. Con emociones que ya no me dominan. Con conciencia. Con ternura. Con fuerza. Porque la verdadera sanación no es cambiar lo que viviste, es dejar de permitir que eso decida por ti. La familia no se repara. Se resignifica. Pasé tanto tiempo queriendo arreglarlo todo. Esperando que un día mamá me abrazara como necesitaba. Que papá me mirara con el orgullo que siempre busqué. Que los silencios se llenaran de palabras y las ausencias de presencia. Pensé que si me portaba mejor, si era más exitoso, más fuerte, más amoroso, entonces tal vez la familia que tuve se transformaría en la que siempre soñé. Pero la vida, con su cruda honestidad, me susurró lo que no quería oír: la familia no se repara, se resignifica. No importa cuántos logros pongas sobre la mesa esperando que alguien los celebre. No importa cuántas veces pidas lo que nunca supieron dar. Hay vínculos que no se reconstruyen como casas derrumbadas. Hay heridas que no se sanan regresando a quienes las causaron. Porque el pasado ya fue. Porque las historias no se reescriben para cambiarlas, se reescriben para comprenderlas. La palabra familia debería sonar a refugio, y a veces suena a campo de batalla. A eco de promesas rotas. A sala de espera que nunca abre su puerta. Pretender repararla es querer que el río fluya hacia atrás. No se puede. No nacimos para eso. Nacimos para resignificar. Para mirar el dolor con nuevos ojos. Para aceptar que no tuvimos la infancia ideal, pero sí podemos tener una adultez más libre. Para aceptar que mamá y papá amaron como pudieron. Y que a veces, amar como se puede, también hiere. Tu cuerpo graba las memorias de todo lo que no pudiste procesar. Leí esa frase una madrugada, buscando respuestas a un dolor que no sabía de dónde venía. Y entendí, no era la distancia lo que me hacía libre. Era la resignificación. No era mudarme. No era cortar vínculos físicos. Era ver con nuevos ojos lo que había vivido. Era soltar el anhelo de una reparación mágica. Era dejar de esperar un perdón que quizás nunca llegaría. Era aceptar que aunque no tuve lo que necesité, ahora yo puedo dármelo. ¿Cómo se resignifica una familia? Primero, soltando la necesidad de que entiendan lo que dolió. Mamá tal vez nunca diga que sus silencios fueron gritos mudos. Papá tal vez nunca reconozca que su distancia fue abandono emocional. Tal vez nunca haya una conversación perfecta. Tal vez nunca suceda esa escena que sueñas, donde todos lloran, se abrazan y se dicen lo que debieron decirse años atrás. Y está bien. Porque no la necesitas para sanar. Resignificar es aceptar lo que fue, sin negar lo que dolió. Es reconocer el daño, pero también ver el contexto. Ver a tus padres como humanos. Limitados. Heridos. Perdidos muchas veces. Resignificar es permitirte llorar por lo que no fue, y luego construir sobre eso algo distinto. Es decidir que no seguirás esperando que el amor venga de donde no puede venir. Es dejar de mendigar cariño donde ya no hay puertas abiertas. Yo resignifiqué a mi madre el día que, en vez de pedirle que me escuchara, me senté a escucharla. A verla. A ver a la niña que fue. A la mujer que sobrevivió a su propio infierno sin nadie que la contuviera. Y entendí que su dureza no era conmigo, era con el mundo. Que sus exigencias eran su armadura. Que su incapacidad para verme, era también su incapacidad para verse a sí misma.
Resignifiqué a mi padre el día que dejé de esperar su abrazo y me permití abrazarme a mí. El día que entendí que su frialdad no era rechazo, era ignorancia emocional. Que nadie le enseñó a nombrar lo que sentía. Que la soledad que me transmitió era la misma en la que él creció. Y comprender eso, no lo justificó. Pero liberó mi corazón de seguir culpándolo. Resignificar no es poner flores en el dolor. No es romantizar la ausencia. No es decir que todo estuvo bien. Es mirar la herida de frente y decidir que no te define. Es darle sentido a lo que dolió para no seguirlo repitiendo. Es agradecer las lecciones sin negar el sufrimiento. Es amar desde la conciencia, no desde la nostalgia. ¿Y tú, qué estás esperando que ocurra en tu familia para sentirte en paz? ¿Qué escena mágica sigues soñando para sanar? ¿Qué disculpas sigues esperando para soltar? Pregúntate con honestidad, ¿cuánta vida tuya depende aún de que alguien diga lo que nunca dijo? Y luego suéltalo. No porque no lo merezcas, sino porque tu vida no puede seguir dependiendo de una respuesta ajena. La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar y ser amados. A veces, aprendemos mal. A veces, no aprendemos. Pero eso no es una condena. Es una invitación a aprender ahora. A sanar ahora. A resignificar ahora. Nadie puede darte una infancia nueva, pero sí puedes darte un presente más libre. Nadie puede cambiar lo que viviste, pero tú puedes cambiar cómo decides vivir desde ahora. La familia no se repara. Se resignifica. Se honra desde la comprensión, no desde la idealización. Se ama desde la distancia emocional que permite respetar la historia sin quedar atrapado en ella. Se transforma en punto de partida, no en una cadena eterna. ¿Cuántas veces asumí un rol que no me correspondía? ¿Cuántas veces fui el adulto cuando todavía era niño? ¿Cuántas veces me puse el traje de salvador, de fuerte, de todo está bien, solo para no incomodar? Pero mi cuerpo lo sabía. Mi cuerpo tenía las respuestas. No estaban en mi mente racional, estaban en los lugares que dolían sin explicación lógica. Estaban en el nudo en la garganta que se formaba cuando alguien me decía, no tienes por qué sentirte así. Estaban en los hombros tensos que no bajaban ni dormido. Estaban en los insomnios. En los dientes apretados. En los brotes en la piel que aparecían sin razón médica, pero con raíz emocional. Todo eso era mi historia gritando desde adentro. Porque la infancia no se borra. Se aloja. Se aloja en la espalda que carga más de lo que le corresponde. En la respiración que se corta cuando tienes miedo de ser tú. En la postura que se encoge cuando sientes que tu verdad no es bienvenida. Se aloja en los órganos que se contraen cada vez que temes no ser amado si muestras lo que de verdad eres. Y entonces lo entendí. Sanar no es solo hablar de lo que pasó. Sanar es sentirlo en el cuerpo. Es permitir que eso que alguna vez no pudo expresarse, al fin tenga espacio. Es dejar que la rabia salga sin que destruya. Que el llanto se vuelva medicina. Que la vergüenza se mire de frente, sin huirle. Sanar fue cerrar los ojos y preguntarle al cuerpo. ¿Qué necesitas que vea? ¿Qué me estás pidiendo desde hace años? ¿Qué estás sosteniendo por mí porque yo aún no me atrevo? Y empecé a notar. Cada vez que me enfrentaba a algo que me hacía sentir pequeño, la espalda baja dolía. Cada vez que sentía que no me escuchaban, la garganta se secaba. Cada vez que alguien se iba, el pecho se rompía, como si algo se partiera en 1000 pedazos. Y dejé de pelearme con el cuerpo. Empecé a hablarle. A agradecerle por sostenerme cuando ni siquiera yo podía. A abrazarlo cuando gritaba. A no exigirle más fuerza cuando solo necesitaba descanso. A no forzarlo a callar lo que llevaba años queriendo decir. Porque el cuerpo no es traidor. El cuerpo es leal. El cuerpo grita cuando tú no quieres escuchar. Te sacude cuando tú eliges ignorar. Te detiene cuando llevas demasiado tiempo huyendo de ti. El cuerpo guarda.
Memoriza cada lágrima no llorada. Cada palabra que no dijiste. Cada emoción que no se te permitió expresar. Y cuando llega el día en que por fin estás listo para ver. No es bonito. No es estético. No es cómodo. Es crudo. Es visceral. Es regresar al niño que miraba desde la puerta y se tragaba el miedo, porque si hablaba lo regañaban. Es recordar lo que hiciste para encajar. Lo que sacrificaste para que no te dejaran. Lo que soportaste para que el amor no se fuera. Y ahí, en ese reencuentro íntimo y silencioso, el cuerpo se afloja. Porque ya no tiene que sostener lo que tú estás dispuesto a mirar. Porque ya no necesita enfermar para que le pongas atención. Porque ya no tiene que gritar si tú decides al fin hablar. Y entonces lo entendí. Sanar no era volver al pasado para cambiarlo. Era volver a mí para abrazarme. Era tomar las ruinas y construir un hogar dentro de mí, no perfecto, no sin grietas, pero habitado por amor y conciencia. Comprendí que no se trata de borrar la historia, sino de resignificarla. De mirarla con los ojos del alma y decir: esto me dolió, pero no me define. Entendí que no soy lo que me hicieron. Soy lo que hago con eso. Y decidí soltar, no por debilidad, sino por amor. Soltar el resentimiento. Soltar el personaje fuerte que nunca llora. Soltar la idea de que sanar es olvidar. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que duela igual. Es recordar desde el amor propio, no desde la herida. Perdoné, no para liberar a los otros, sino para liberarme a mí. Porque ya no quiero vivir atado a historias que me dejaron cicatrices. Porque merezco una vida donde el amor no sea sinónimo de sacrificio. Donde el vínculo no sea una prisión, sino un puente. Donde pueda quedarme sin dejar de ser yo. Hoy lo sé, la herida no era culpa mía, pero la sanación sí es responsabilidad mía. Y eso no es una carga, es un poder. Poder para elegir distinto. Poder para hablar con ternura. Poder para cuidarme cuando tengo miedo. Poder para decir ya no más cuando algo me lastima. Poder para amar sin repetir lo que me rompió. Porque cuando sanas, no cambia el pasado, cambia el presente. Y al cambiar el presente, empiezas a escribir un futuro más liviano. Uno que no repite patrones, uno que no castiga, uno que no huye. Y ahí, justo ahí. En el silencio después del llanto. En el respiro profundo después de soltar. En ese abrazo que te das cuando ya nadie más lo da. Descubres que sanaste. No porque ya no duela. Sino porque ya no te detiene. Porque ahora eliges desde el amor, no desde el miedo. Y eso es libertad.